Bueno, chicos, buenas tardes. En el día de hoy vamos a continuar con la parte semántica del modelo relacional de datos, pero específicamente hoy vamos a trabajar el concepto de recubrimientos minimales. Los recubrimientos minimales junto con las claves o identificadores son los dos insumos más importantes para nosotros poder aplicar los algoritmos de diseño que vamos a estudiar próximamente. Vamos a diseñar bases de datos relacionales a nivel lógico y para ello vamos a basarnos en unos algoritmos que recogen una serie de criterios de calidad que vamos a estudiar. Pero esos algoritmos exigen que como insumo uno entregue un conjunto de dependencias funcionales en un formato especial que se conoce con el nombre de recubrimiento minimal y es el que vamos a estudiar hoy. Y el otro insumo importante es conocer todos los identificadores asociados a ese esquema. No basta con conocer únicamente una llave primaria, debemos calcular entonces todos los posibles identificadores asociados a un esquema. Bueno, voy a compartir pantalla. Vamos entonces a mirar el tema hoy de los recubrimientos minimales. Entonces, el modelo relacional de datos en su parte semántica, uno de los aspectos importantes a trabajar son los llamados recubrimientos minimales. Vamos a mirar primero, vamos a hacer un repaso primero de estos conceptos. Recordemos que en la clase anterior nosotros vimos que los descriptores, es decir, los conjuntos de atributos, que vamos a denotar pues con esas últimas letras del alfabeto como X, Y, Z. Recuerden que cada símbolo de estos representa un conjunto de atributos. Mirado en una base de datos sería un conjunto de columnas. Nosotros vamos a tener estos atributos y ellos satisfacen unos axiomas que veíamos en la clase pasada. El primer axioma es el de reflexividad, que todo descriptor se implica a sí mismo. Es decir, que a todo valor de X le corresponde un único valor de X. Recuerden que cada dependencia funcional está representando una restricción de integridad. Esa restricción lo que me dice es que el descriptor del lado izquierdo, llamémoslo implicante, a un valor de él solo le puede corresponder un valor del descriptor en el lado derecho, llamémoslo implicado. Entonces, hay una serie de propiedades o axiomas que se cumplen. Si yo tengo que X implica Y, es decir, que a un valor de X le corresponde un solo valor de Y, entonces también se da que a un solo valor de X le corresponde un solo valor de Y', siendo Y' un subconjunto de Y. Ojo que aquí estoy usando, miren, se llama el axioma proyectividad. Recuerden que nosotros cuando estábamos mirando álgebra relacional, había un operador que era el operador de proyección. Usábamos la letra griega pi. ¿Qué es la proyección? Es descomponer una estructura que está en una determinada dimensión, es descomponerla o llevarla a una dimensión más baja, a una dimensión más reducida. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando consultas en álgebra relacional, yo tengo una tabla con varias columnas, pero si a mí no me interesan todas las columnas, pues yo hago una proyección. Hagan de cuenta que cada columna es una dimensión de la tabla. Entonces, yo miro una dimensión semántica, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo la tabla artículo que tiene código de artículo, nombre, color y precio, digamos que esa tabla tiene 4 dimensiones.
nombres de los códigos de los artículos, nombres de los artículos, colores y precios. Pero si a mí me interesa en un momento dado solamente el nombre de los artículos, entonces yo proyecto, paso de una dimensión 4 a una dimensión 1. Es como cuando usted coge, por ejemplo, un objeto tridimensional. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted coge un cubo, que es un objeto tridimensional, y usted le coloca encima una luz y entonces se proyecta una sombra, una imagen de ese cubo sobre un plano, pero ese cubo se reduce de dimensión porque lo que queda proyectado, dependiendo de la posición de la luz, pero si la luz está exactamente encima, lo que usted va a proyectar es un cuadrado. O sea que usted está pasando de un objeto de 3 dimensiones, que es el cubo, a un objeto de 2 dimensiones, que es el cuadrado. Eso es una proyección. La proyección es pasar de una dimensión más alta a una más baja, reducir la dimensionalidad. Y aquí pasa lo mismo. Si yo tengo esta dependencia funcional, X implica Y, Y es un conjunto de atributos. Puede tener N atributos. Digamos que ese N es su dimensión. Entonces lo que me dice es que si X determina a todos los de Y, pues con mayor razón determina a cualquiera de los que estén allí o a cualquier subconjunto que esté allí. Entonces yo proyecto. En vez de tomar todo el conjunto Y, tomo un subconjunto más pequeño. Entonces, si yo asimilo que Y tiene determinada dimensión, es decir, determinada cantidad de atributos o columnas, y si yo proyecto sobre un subconjunto de ellos, pues entonces la dependencia funcional se sigue dando y este axioma, pues por razones obvias, se llama de proyectividad. Ahora viene el de aumentatividad. Es como el inverso de este. ¿Pero en qué sentido? Si yo, por ejemplo, para tener un solo valor de Y, yo necesito a X, o sea que con solo X me basta para yo tener un solo valor de Y, entonces cualquier cosa que contenga la X va a implicar un solo valor de Y. Por eso decimos X' implica Y para todo X' que contenga X. Mire que aquí están las dos operaciones inversas. Aquí es estar contenido, ser más pequeño que, y aquí es contener o ser más grande que. Está el conocido axioma de transitividad. Si a un valor de X le corresponde un solo valor de Y y a ese solo valor de Y le corresponde un solo valor de Z, entonces a X le corresponde un único valor de Z. Este axioma de transitividad. Si ustedes lo miran desde el punto de vista de matemáticas discretas, en realidad lo que estaríamos haciendo aquí es una composición de funciones. Una composición de funciones. Muy bien. Y finalmente tenemos este quinto axioma, el de aditividad. Si yo tengo dos dependencias funcionales y si yo uno los lados izquierdos, eso va a implicar la unión de los lados derechos. Entonces, si yo uno X con M, me va a implicar a Y unido con M. Entonces, estos axiomas que fueron propuestos por un señor, precisamente apellido Armstrong, son la base de una labor muy importante que tenemos que realizar, que sirve de fundamento a toda la teoría de diseño. ¿Qué es lo que pasa? Que yo puedo calcular cierres teniendo en cuenta estos 5 axiomas. Y yo puedo tener cierres a nivel de conjuntos de dependencias de L y puedo tener cierres a nivel de descriptores, es decir, conjuntos de atributos. Entonces vamos a repasar esto, lo vimos en la clase anterior. Esto es un repaso realmente. Entonces el primer cierre es el de L. Yo tengo un conjunto de dependencias L. Pues resulta que a partir de esas dependencias de L, yo puedo tener todas, no solo las de L, sino más dependencias aplicando sus axiomas de Armstrong. Entonces,
La ventaja es que yo con esos axiomas de Armstrong yo puedo ampliar mi conjunto de dependencias funcionales. L es un conjunto de dependencias funcionales y yo lo puedo extender. Y lo extiendo simplemente tomando las dependencias que están en él como una especie de nuez, de hueso, y a partir de ellas genero nuevas dependencias funcionales aplicando los axiomas de Armstrong. Ese conjunto que obtengo finalmente de todas las dependencias que yo puedo generar aplicando los axiomas de Armstrong se conoce con el nombre de cierre de L y lo representamos como L más. Ese más va a representar una noción de cierre. Me imagino ustedes están familiarizados con los conceptos de cierre. Si ustedes vieron matemáticas discretas, informática teórica, vieron el cierre estrella de Klein, está el algoritmo de Warshall, que es para calcular cierres reflexivos transitivos. En este caso, nuestro cierre es más grande que el de Warshall, porque el de Warshall solamente calcula cierres reflexivos y transitivos. En cambio, nosotros calculamos cierres con respecto a 5 acciones. Por lo tanto, este conjunto L más suele ser muy grande, suele ser muy grande. Uno siempre hace referencia a él, lo vamos a mencionar muchas veces, pero no nos tomamos la molestia de construirlo explícitamente, extensionalmente, porque es muy, muy engorroso. En cambio, lo que sí no la vamos a pasar calculando todo el tiempo son cierres, pero ya de descriptores. Un descriptor es que un conjunto de atributos. Entonces, ¿qué pasa? Pero resulta de que yo con esos atributos yo puedo implicar otros atributos. ¿Con base en qué? En las dependencias funcionales y en el cierre nuevamente vuelven, intervienen los axiomas de Armstrong. Entonces aquí está la definición formal, que es el cierre de X. Son todos los atributos que están en T, en el universo de atributos, tal que X implica A, pertenece no solamente a L, sino al cierre de L. Aquí vemos un ejemplo sencillo. Yo tengo un esquema RTL, donde R es el nombre del esquema, se llama pedido. Tengo un conjunto T de atributos, 4 atributos, que son los que estoy involucrando aquí. Código del proveedor, código del artículo, cantidad y precio. Y tengo estas dos dependencias funcionales. Tengo código de proveedor y código de artículo implica cantidad. Y código de artículo solito implica precio. Recordemos lo que vimos en la clase pasada. Si cantidad depende de estos dos atributos, quiere decir que la cantidad depende no solamente de qué artículo estamos hablando, sino de quién nos lo provee. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo le comprara el mismo artículo a distintos proveedores, la cantidad va a depender del proveedor. Entonces puede ser que yo le compre el mismo artículo a varios proveedores, pero el uno me lo venda en por ejemplo, en cantidades de 100 y otro me lo venda en cantidades de 200. En cambio, el precio solo depende del código del artículo. Aquí no debería ir una coma, sino un punto y coma. En cambio, el precio depende exclusivamente del código del artículo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el precio no depende del proveedor, como en este caso, es decir, que si yo le compro el mismo artículo a distintos proveedores, me los deben vender al mismo precio. Entonces, dado este esquema RTL, vamos a calcular cierres de descriptores. Entonces, el primer descriptor X es código de proveedor. ¿Y cuál es el cierre de código de proveedor? Entonces, ustedes se preguntan ahí, bueno, yo con código de proveedor, ¿qué puedo implicar? Código de proveedor, ¿a quién implica funcionalmente? Entonces, ustedes miran aquí y miren, esta dependencia código de artículo implica precio. Ahí no está el código de proveedor. Y en esta otra está el código de proveedor, pero no está solo, está acompañado del código de artículo. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad depende del código del proveedor y del código del artículo. Ese es un y, no un no.
Al ser unir significa que los dos son condición para la cantidad. O sea que uno solo no me basta. O sea que yo con el código de proveedor solito lo único que puedo tener es el mismo. Eso sí está garantizado siempre, que todo descriptor se implica a sí mismo por el axioma que acabamos de ver llamado de reflexividad. Entonces el cierre de X es el mismo. X más es igual a X. En cambio, si yo tomo a X como el código del artículo, en el cierre va a estar el código del artículo, obvio. Pero como el código del artículo implica el precio, no solamente voy a tener el código del artículo, sino también el precio. Entonces, en este caso, mire que el cierre es más grande que el conjunto original. Aquí son iguales, código de proveedor igual a X más es igual a X. En cambio, aquí no. Y si yo combino, si yo tengo un descriptor que tiene ambos atributos, código de proveedor y código de artículo, ¿qué va a pasar? Que en el cierre van a estar código de proveedor y código de artículo. Pero mire que con estos dos yo tengo la cantidad, muy bien. Y con el solo código del artículo yo tengo el precio. Entonces mire que en el cierre me dio todo T. Me dio todo T. Y veíamos en la clase anterior que cuando yo tengo un descriptor cuyo cierre me da todo T, eso se llama una superclave. Pero si además no puede haber algo más pequeño que él, que el cierre también de T, como en este caso, entonces quiere decir que este descriptor, código de proveedor, código de artículo, no solamente es superclave, también es clave. Muy bien, chicos. Entonces, eso ahí habíamos quedado nosotros. Vamos entonces a mirar ya el tema de los recubrimientos minimales. Entonces, miremos aquí un ejemplo de lo que se mencionaba hace un momento. Yo tengo, por ejemplo, un conjunto de atributos, solamente 3 atributos, A, B y C. Y tengo solamente 2 dependencias funcionales. Entonces, ¿qué es el cierre de L? Son todas las dependencias de L. O sea que en el cierre van a estar A implica B y B implica C, unido con todas las dependencias que yo pueda generar a partir de estas dos, aplicando los axiomas de Armstrong. Entonces, mire que para empezar, si yo tengo que A implica B y B implica C, por transitividad me va a dar que A implica C. Entonces, no, miren que esta dependencia A implica C no está en L, pero está en el cierre de L. El inconveniente que hay con calcular ese L más es que aquí van a aparecer muchas dependencias. Muchas de esas dependencias van a ser por reflexividad. Esas dependencias que son por reflexividad, y una vez, muchachos, les vamos a dar un nombre. Las vamos a llamar dependencias triviales. Entonces, por ejemplo, A implica A, B implica B, C implica C, AB implica A. Cuando el lado derecho está contenido en el lado izquierdo, entonces ahí uno dice que esa dependencia es trivial. Entonces aquí me van a aparecer muchas dependencias triviales, por eso al final le puse unos puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir? Que aquí en L+ pueden haber muchas dependencias. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Que uno en la práctica no se pone a calcular a L+. Uno en la práctica lo que hace es lo que acabamos de hacer con la diapositiva anterior. Uno lo que calcula son cierres, pero de descriptores. Sin embargo, este conjunto L+, así no lo construyamos explícitamente, es muy importante tenerlo en cuenta porque él es un referente muy especial. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Solo para aclarar, profe, entonces las dependencias de reflexividad son dependencias triviales. Sí, 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 Listo, sí. Sí. listo, profe. Extendámoslo un poquito. No solo las que sean X implica X, sino toda dependencia que el lado derecho esté contenido en el lado izquierdo es trivial. ¿Ok? Bueno, muy bien. Bueno, y ahora viene lo que nos interesa en el día de hoy. Mire, resulta lo siguiente.
yo puedo tener dos conjuntos de dependencias funcionales distintos, L diferente de M. Pero cuando yo le calculo el cierre a L, contiene a M. Entonces, en ese caso decimos que L recubre a M. Entonces, ¿qué es el recubrimiento? Yo puedo tener dos conjuntos de dependencias funcionales, pero si yo puedo tener una a partir de la otra, aplicando los axiomas de Armstrong, entonces yo digo que esa otra recubre a esta. Entonces, miren que no necesariamente L tiene que contener a M. Yo puedo decir que L y M son dos conjuntos distintos. Pero el cierre de L me contiene a M. O sea que M queda englobado dentro del cierre de L. En ese caso decimos que L recubre a M. ¿Cuál es la importancia de esto, muchachos? Lo importante de esto es que cada dependencia funcional codifica información. Lo que veíamos hace un momento, si yo digo código de artículo implica precio, si yo tomo esa dependencia funcional, ella tiene semántica, ella tiene significado, ella dice cosas acerca de la realidad. Entonces, cuando yo escribo código de artículo implica precio, lo que estoy diciendo es que los precios dependen solo de los artículos. Lo que estoy diciendo es que los precios no dependen de los proveedores. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que si varios proveedores me proporcionan el mismo artículo, me lo deben proporcionar a los mismos precios. Entonces, por eso son tan importantes las dependencias funcionales, porque este es el mecanismo formal, matemático, que nosotros tenemos para registrar semántica de la realidad. Yo suelo hacer comparaciones con las ciencias duras, como la física y la química. Así como un físico cuando modela una realidad, interpreta esa realidad, analiza las variables de esa realidad y las plasma en un modelo mediante ecuaciones. Asimismo, como un químico plasma una realidad mediante reacciones químicas, nosotros plasmamos la realidad mediante dependencias. En este momento, pues las dependencias que vamos a usar son las funcionales. Luego veremos que hay otras dependencias. Pero entonces, ¿cómo modelamos nosotros la realidad? A través de dependencias funcionales. Y estos conjuntos L y M son conjuntos de dependencias funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que estos conjuntos aportan significado. Estos conjuntos contienen información útil e importante. Entonces, ¿qué sucede cuando un conjunto recubre a otro? ¿Qué pasa cuando un conjunto de dependencias como L contiene a M si yo le aplico los axiomas de Armstrong? Significa que la información de M, la información contenida en las dependencias de M, se puede obtener a partir de la información contenida en las dependencias de L aplicando los axiomas de Armstrong. Entonces ese recubrimiento es en términos de información. Claro, lo miramos en términos de dependencias, pero cada dependencia codifica conocimiento, información. Entonces, cuando un conjunto de dependencias recubre a otro, ¿qué significa? Que la información del otro yo la puedo obtener a partir del primero. Y ahora viene algo más interesante. ¿Qué pasa si yo tengo dos conjuntos de dependencias distintos y se recubren mutuamente? El cierre de L contiene a M y el cierre de M contiene a L. Entonces, eso quiere decir que los dos conjuntos son equivalentes. ¿Equivalentes en qué sentido? Puede ser que el uno tenga 10 dependencias y el otro 5. No es en el número de dependencias. Equivalentes en la información que contienen sus dependencias. Entonces, cuando yo tengo dos conjuntos de dependencias distintos, pero se recubren mutuamente, yo puedo pasar del uno al otro y viceversa. Otra manera de decir eso
es que los dos conjuntos tienen cierres iguales. Entonces yo puedo partir de dos conjuntos distintos, de distinto tamaño, pero cuando le calculo el cierre a los dos, el cierre da igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos dos conjuntos en el fondo contienen la misma información. Son equivalentes. La información que proporciona el uno la proporciona el otro y viceversa. ¿Entendido, muchachos? Sí, profe. Miren, por ejemplo, este caso sencillo. Miren, yo tengo este conjunto L con estas dos dependencias y tengo este conjunto M con estas tres dependencias. Este es más grande que el otro, pero no quiere decir que este aporte más información. Ambos aportan la misma información. L recubre a M. ¿Por qué? Porque la dependencia que está en M y no está en L, que es A implica C, yo la puedo obtener a partir de estas dos, aplicando el axioma de transitividad. ¿Ok, chicos? ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Vamos a seguir. Bueno. Entonces, llamamos recubrimiento a un conjunto de dependencias cuyo cierre contiene a otro. Entonces decimos que él recubre al otro. ¿Qué quiere decir? Que la información que él contiene genera o contiene de alguna manera la información del otro. Pero nos interesan unos recubrimientos especiales. Por eso el tema de hoy se llama recubrimientos minimales. Entonces, nos interesa saber cuándo un conjunto, que es un recubrimiento, o cuándo un conjunto de dependencias funcionales minimal. Minimal. Entonces, un conjunto de dependencias es minimal, y esto ténganlo muy presente, muchachos, si cumple estas tres condiciones. La primera, conjunto M, todas sus dependencias son de la forma X implica A. ¿Eso qué significa en la notación? Que todas sus dependencias en el lado derecho tienen un solo atributo. Un solo atributo. Entonces, por ejemplo, en el lado izquierdo, o sea, el implicante puede tener cualquier cantidad, el lado izquierdo puede tener cualquier cantidad de atributos, pero el lado derecho solo uno. Entonces, cuando yo tengo un conjunto de dependencias funcionales que en el lado derecho, todas las dependencias en el lado derecho tienen solo un atributo, ese es el requisito, ese es el primer requisito para decir que ese conjunto es minimal. Si yo en un conjunto tengo, por ejemplo, que A implica a B, C, D, ese conjunto ya no es minimal. Pero como veremos, es muy fácil convertirlo en minimal. Entonces, para que el conjunto sea minimal, todas sus dependencias tienen que ser de la forma A implica B, C implica D, F implica G, G implica A, todas tienen que ser dependencias donde en el lado derecho solo haya un atributo. Muy bien, digamos que ese es un aspecto de forma, no es el más importante. En cambio, para que un conjunto sea minimal, hay dos aspectos de fondo. Estos sí son importantes. ¿Qué significa que un conjunto es minimal? Miren, en términos sencillos, muchachos, es que no le sobre nada. Que no tenga redundancias de información. Y esas redundancias se pueden dar a dos niveles. Yo puedo tener un conjunto de dependencias donde pueden haber dependencias redundantes. Dependencias que si yo las quito no se pierde información. A ver. Por ejemplo, muchachos, si yo quito en este conjunto M, yo quito la dependencia A implica C, si yo quito esta dependencia, no se pierde información. ¿Por qué? Porque yo puedo recuperar esta dependencia teniendo estas otras dos, aplicando el axioma de transitividad. Si A implica B y B implica C, yo a partir de estas dos, yo genero esta. Entonces, esas dependencias que se pueden generar a partir de las otras, no hay necesidad de tenerlas ahí en el conjunto, son redundantes, sobran. ¿Ok?
Entonces, cuando nosotros hablamos de minimalidad, uno de los criterios es que no haya dependencias redundantes, es el tercer criterio. Pero también puede pasar que no solo hayan dependencias redundantes, sino atributos redundantes. Esos atributos redundantes se llaman extraños. ¿Qué es un atributo extraño? Miren, términos sencillos, muchachos. Cuando yo escribo una dependencia, X implica A. Yo estoy diciendo que para tener un solo valor de A, para garantizar valores únicos de A, yo necesito una combinación de valores de X. Este X puede estar formado por varios atributos. Por ejemplo, C y D implican A. Pero puede pasar que yo para implicar a la A no necesite alguno de esos atributos que aparece ahí. Yo tengo CD implica A, pero puede ser que yo no necesite la D. Solo la C implica la A. Entonces, en ese caso, el atributo D es extraño, es redundante. Yo lo puedo eliminar. Ese atributo lo puedo quitar de la dependencia. Y lo más importante, no pierdo información. Entonces, ahora viene lo interesante de este tema, muchachos. Nosotros, en el modelamiento, obtenemos un conjunto de dependencias funcionales, llamémoslo L. Pero, ¿qué puede pasar? Que yo obtengo un conjunto L de dependencias funcionales, pero en ese conjunto L puede haber mucha redundancia, me pueden sobrar dependencias, me pueden sobrar atributos. Entonces, ¿cuál es el propósito nuestro? Pulir ese conjunto L, quitarle lo que le sobra. ¿Por qué? Porque al quitarle lo que le sobra, no estamos perdiendo información. Eso es lo más valioso. No perdemos información. Y por el contrario, si nosotros dejamos esa redundancia nos va a afectar el diseño. Entonces, uno de los requisitos indispensables para diseñar es que tu conjunto de dependencias funcionales no tenga redundancias. Dicho en otras palabras, uno de los requisitos indispensables para aplicar los algoritmos de diseño es que tu conjunto de dependencias funcionales sea un recubrimiento minimal. Debe cumplir estas tres condiciones. Todas sus dependencias deben ser de esta forma. No pueden haber atributos extraños y no pueden haber dependencias redundantes. La buena noticia, muchachos, es que dado cualquier conjunto de dependencias funcionales, yo siempre puedo encontrar otro que contenga la misma información, pero que además sea minimal. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Bueno, ahorita vamos a entrar ya como a detallar un poquito qué es eso de atributos extraños. Entonces, mire, yo tengo una dependencia X implicada que está en un conjunto M. Pero yo digo, por ejemplo, que el atributo B, supongamos que el atributo B pertenece a X, está en X. Entonces yo digo que un atributo B es extraño en X, en este descriptor, en este conjunto de atributos. Si yo lo quito, se sigue dando la dependencia funcional. Aquí yo qué estoy diciendo, que para tener un único valor de A, yo necesito todos los atributos de X. Pero si B es extraño, quiere decir que si yo quito en X a B, la dependencia se sigue dando. En otras palabras, yo no necesito a B. Entonces los atributos extraños pues son redundantes. Entonces B es extraño si B pertenece al cierre de X menos B. ¿Eso qué quiere decir? Cuando un atributo es extraño en un descriptor, cuando ese atributo yo lo puedo implicar con los otros atributos que están acompañándolo en el descriptor. Esta es otra manera de verlo. ¿Ok? Miren aquí un ejemplito bien sencillo. Mire, yo tengo un conjunto de dependencias M con dos dependencias funcionales. AB implica C y A implica B. Yo digo que el atributo B es extraño en esta dependencia
en AB implica C. Si yo al quitarle a X es AB, si yo al quitarle a la X la B, o sea, si yo tengo A y yo tengo que A implica B, entonces B sería extraño. Y yo, como yo tengo que A implica B, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que acabo de definir aquí. Cuando un atributo dentro de un descriptor lo puedo generar con sus compañeros, entonces yo no lo necesito porque sus compañeros lo generan. Eso es lo que está pasando aquí, miren. Yo tengo que A y B implican a C. ¿Qué estoy diciendo? Que para obtener un valor único de C, yo necesito la A y la B. Pero es que mire que por otro lado me están diciendo que la A me implica la B. Entonces yo realmente aquí no necesito la B. B es extraño, yo lo puedo quitar. Porque B pertenece al cierre de A, porque A implica a B. ¿Ok, chicos? ¿Aló? Profe, entonces, siempre que yo tenga como una dependencia que se pueda implicar por cualquier otra que pertenezca em, no sé cómo formular la pregunta, pero o sea, A ver. siempre que yo tenga una dependencia en la que en la parte izquierda, ¿cierto? Haya varias, y una de esas pueda implicarse en otra dependencia en la que aparece otra de ellas, entonces yo siempre digo que esa es extraña. Exactamente, sí. Ahora vamos a ver, ya en términos algorítmicos cómo lo trabajamos, ¿ok? Para hacer el cálculo, pero es lo que tú acabas de decir. Imagínate que yo tengo una dependencia que dice ABC implica D. Entonces yo con eso estoy diciendo, mira, para tener un valor de D yo necesito uno de A, uno de B y uno de C. Es un I. Necesito las tres, A, B y C. Pero resulta que por otro lado, a ti te dicen, mire, yo con la A tengo a la B y a la C. Entonces, en realidad, para yo implicar a la D no necesito ni a la B ni a la C. Con la sola A la implico. Entonces, yo podría eliminar la B y la C de esa dependencia. La puedo quitar. ¿Ok? Sí, profe, muchas gracias. Vale. Entonces, está aquí el concepto de atributo extraño. Ahora miremos el concepto de dependencia redundante, que es tal vez más fácil de ver. Entonces, aquí hay una definición que una dependencia redundante, si ella pertenece al cierre del conjunto menos la dependencia. Ah, ¿esto qué quiere decir, muchachos? Imagínate, tú tienes un conjunto de dependencias funcionales. Y resulta de que si yo quito esa dependencia de ese conjunto, no se pierde información. Ay, ¿eso cómo lo sé? Ah, porque si yo calculo el cierre del conjunto menos esa dependencia, me da igual a que estuviera o no la dependencia. En otras palabras, cuando una dependencia es redundante, cuando yo la puedo generar por sus compañeras. Como veíamos ahora en el caso que vimos ahora sencillito. Aquí, esta dependencia implica ser redundante. ¿Por qué? Porque ya la puedo generar ¿por quién? Por sus compañeras. Dicho en otras palabras, si yo a M le quito la dependencia A implica C y le calculo el cierre, me va a dar igual al cierre de M. ¿Y eso por qué? Ah, porque cuando yo calcule el cierre, esta dependencia que yo había quitado, la genero, la creo nuevamente. O sea, en términos muy sencillos, cuando una dependencia es redundante, cuando yo la puedo obtener a partir de las otras. Por aplicación de los axiomas de Armstrong, por transitividad, por proyectividad, por aditividad, lo que sea. ¿Entendido, chicos? Volvamos aquí donde estábamos. Dice, en otras palabras, X implica es redundante en M si se puede generar por las otras dependencias de M por aplicación de los axiomas de Armstrong. Aquí está el caso. Entonces, la dependencia implica ser redundante. Aquí, en este conjunto. ¿Pero por qué redundante? Ah, porque yo con estas otras dos la puedo generar.
Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo la quito, no pierdo información. Si yo la quito, no pierdo información. Bueno, ok, chicos. Entonces, aquí es donde viene lo importante. Vamos a ver un algoritmo tal que si yo le entrego un conjunto de dependencias funcionales, yo puedo depurar ese conjunto. Es que yo puedo partir de un conjunto que tenga como basura, digámoslo así. Vamos a hacer como un garbage, vamos a hacer allí como, vamos a sacar como basurita de ahí de ese conjunto. Entonces yo tengo un conjunto inicial, L, y lo voy a depurar, voy a filtrar, le voy a quitar todo lo que le sobra. Entonces, a ese conjunto L yo le puedo calcular otro conjunto llamado M que contiene la misma información que él, pero que es minimal, no le sobra nada. Entonces, está garantizado eso, muchachos. Dado cualquier conjunto de dependencias funcionales, yo siempre tendré un mecanismo para purificarlo, para depurarlo, para quitarle lo que le sobra. Y vuelvo y repito, ¿y por qué nos interesa hacer eso? Porque si yo no lo hago, me va a afectar el diseño. Mejor dicho, es requisito indispensable para diseñar que yo parta de conjuntos de dependencias que sean minimales, que no tengan atributos extraños, que no tengan dependencias redundantes y que todas sus dependencias en el lado derecho sean atributos simples. ¿Entendido, chicos? ¿Estamos? Sí, profe, estamos. Vale, entonces vamos a ver el algoritmo. El algoritmo es muy sencillo. Mire, ¿el algoritmo qué es? Es implementar, mire. Mire. Cuando un recubrimiento es minimal, cuando cumple esas tres condiciones, entonces el algoritmo, ¿qué va a hacer? Ah, pues cumplir estas tres. Entonces el paso 1 del algoritmo va a ser hacer esto. Coger todas las dependencias y llevarlas a esta forma. El paso 2, quitar atributos extraños. Y el paso 3, eliminar dependencias redundantes. Entonces vamos a ver el algoritmo, chicos. Bueno, muy bien. Entonces, algoritmo de cálculo de recubrimientos minimales. Entonces, partimos de un conjunto L de dependencias funcionales. Digamos que es como un diamante en bruto. Partimos de un conjunto L de dependencias funcionales. Está en bruto. ¿Qué va a hacer el algoritmo? ¿Qué me va a botar? Un recubrimiento minimal MD. Me va a botar otro conjunto de dependencias funcionales que contiene la misma información que L, pero que es minimal. En ese conjunto M no pueden haber ni dependencias redundantes ni atributos extraños. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el proceso del algoritmo? Pues aplicar la definición. Cuando un conjunto es minimal, cuando cumple tres condiciones. Entonces, el paso 1 es la primera condición. La primera condición que me dice que todas las dependencias del conjunto tienen que tener en el lado derecho una sola atributo. Ah, pues eso lo podemos hacer muy fácil. Dice, descomponer toda dependencia. X implica Y de L. Con Y, imagínense ustedes que el descriptor Y tiene N atributos, A1, A2, a N. Ah, yo tengo una dependencia que es A implica B, C, D, F, G. Entonces, en el lado izquierdo tengo uno solo, pero aquí yo no me estoy fijando en el lado izquierdo, sino en el derecho. Ah, en el derecho tengo B, C, D, E, F y G. Tengo 6 atributos. Ah, pero es que yo tengo que dejar uno solo en el lado derecho. Ah, muy sencillo. Aplicamos el axioma de proyectividad. Aplicamos el axioma de proyectividad. ¿Qué me dice el axioma de proyectividad? Si X implica Y, X implica a cualquier parte de Y. Si X implica Y y Y son N atributos, entonces X implica a cada uno de sus atributos. Entonces, eso es lo que hacemos. Descomponer toda dependencia X implica de Y, de L,
con Y igual a N atributos en N dependencias. Entonces yo lo que hago es que creo una dependencia para cada atributo. En vez de decir X implica Y, digo X implica 1, X implica 2, X implica 3, hasta llegar a X implica N. Entonces, claro, si aumentamos el número de dependencias. Tengo una sola dependencia aquí y la abro en N dependencias aquí. Pero cada una de esas dependencias cumple la forma que nos están exigiendo, que en el lado derecho tenga un solo atributo. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Ahora, ese proceso, ¿por qué es lícito? Por el axioma de proyectividad. Ahí lo que estoy haciendo es aplicar, lo que estamos haciendo ahí es aplicar el axioma de proyectividad. Sencillamente, aplicamos el axioma de proyectividad. Entonces, si yo parto de un conjunto L y yo todas las dependencias de esta forma X implica Y, yo les aplico el axioma de proyectividad, entonces yo modifico el conjunto L. Cambio, en vez de tener una sola dependencia, A implica B, C, D, tengo tres dependencias. A implica B, A implica C, A implica D. Entonces vamos a llamar L1 al conjunto resultante. L es el conjunto inicial. Y L1 es el conjunto resultante después de aplicar ese paso 1. Después de haber hecho esa proyección, después de haber hecho esa descomposición. ¿Entendido, chicos? ¿Aló? Sí, profe, entendido. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora en los otros dos pasos? Pues seguir la definición. ¿Cuándo un conjunto es minimal? Primero, cuando todas sus dependencias tienen esta forma. Segundo, cuando no tiene atributos extraños. Entonces el paso 2 va a ser partir de L1, ya no de L, sino de L1, y sobre L1 eliminar atributos extraños. Bueno, entonces vamos a ver el paso 2. Profe, perdón por interrumpirte. Es que en el chat, Diego Andrés te pide que repitas que se le cayó el internet. ¿Que repita qué? Supongo que la explicación del paso 1. Espera, Diego, ¿puedes escribir? Sí, que repitas la explicación del paso 1. Okay. Entonces, la definición de cuando un conjunto es minimal implica tres condiciones. Y nosotros lo que vamos a hacer en el algoritmo es tener un paso para cada condición. La primera condición es que todas las dependencias en el conjunto, en su lado derecho, todas las dependencias en el lado derecho deben de tener un solo atributo. Esa es la primera condición. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, si en el conjunto L hay dependencias que no cumplen con esa condición, o sea, yo tengo una dependencia X implica Y, pero el Y no es un solo atributo, sino un conjunto de N atributos. Perdón un momento, muchachos. Si Y es un conjunto de N atributos, entonces por el axioma de proyectividad, yo lo que hago es que descompongo esta dependencia en N dependencias de la forma X implica 1, X implica 2, X implica N. Esto es lícito por el axioma de proyectividad. Entonces, cuando yo coja un conjunto de dependencias y transforme todas las que no cumplen la condición inicialmente y le aplique el axioma de proyectividad, pues el nuevo conjunto de dependencias lo vamos a llamar L1. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, en el paso 2, vamos a ese conjunto L1, le vamos a eliminar los atributos extraños. Bueno, entonces, paso 2, eliminar atributos extraños en L1. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fijarnos en todas las dependencias que quedaron en L1, pero que en el lado izquierdo haya un X que contenga más de un atributo. Mire, si en el lado izquierdo solo hay un atributo, no hay que aplicar este paso 2. El paso 2 se aplica solamente
cuando en el lado izquierdo de las dependencias, o sea, en el X, hay 2 o más atributos. Hay 2 o más atributos. Entonces, yo lo que voy a hacer es que, ¿qué es lo que se hace? Muy sencillo. Yo cojo cada dependencia de estas, donde en el lado izquierdo hay 2 o más atributos, y para cada uno de esos atributos voy a calcular el cierre de ese descriptor X más. Voy a calcular el cierre. Voy a calcular el cierre de, aquí hay un error. Aquí hay un error. Aquí sería calcular el cierre. Un momento, muchachos. Habría que calcular el cierre, pero no X más, es X menos B más. Es calcular el cierre, le quito a ese descriptor, yo le quito, a ese descriptor yo le quito, no hay necesidad de quitarlo, ¿no? No hay necesidad de quitarlo. No hay necesidad de quitarlo, sí. Habría que quitarlo. Sí, hay que quitarlo. Entonces lo que hago es lo siguiente, muchachos. Yo voy a ver si este atributo que está dentro de X sobra. ¿Cómo lo averiguo? Muy sencillo. Le quito a X ese atributo y le calculo el cierre. Y si con ese cierre a mí me da la A, si yo puedo implicar la A sin necesidad de tener todo X, si quitándole el atributo B, entonces ese atributo B es extraño. Y entonces yo puedo eliminar ese atributo B, quitarlo del descriptor X. Entonces, como dice aquí, si A pertenece al cierre de X, entonces B es un atributo extraño y sustituimos esa dependencia por la. Aquí lo que me tocaría cambiar, muchachos, es en vez de X más, es X menos B más. X menos B más. ¿Ok? Un momentico. Aquí no es X más, sino X menos B más. Y un aspecto a considerar es que cuando calcule ese cierre es con respecto a todo L1. Es decir, que todas las dependencias intervienen en ese cálculo del cierre. Entonces, en el paso 2, una vez yo elimine ese atributo extraño, vamos a llamar L2 al conjunto resultante. Y ya el último paso es sobre el conjunto L2, lo que nos queda faltando es eliminar las dependencias redundantes. Entonces vamos al paso 3. Paso 3 dice eliminar dependencias redundantes en L2. Dice, para toda dependencia X implicada en L2, calculamos el cierre. Aquí sí es el cierre de X. Pero aquí es el cierre de todo X, pero respecto a L2 menos la dependencia. Cuando yo voy a analizar si una dependencia es redundante o no, quito esa dependencia del conjunto y yo calculo el cierre de ese X, pero sin tener en cuenta esa dependencia. Y si al calcular el cierre, yo obtengo el lado derecho de esa dependencia, el A en este caso, entonces porque yo no necesitaba esa dependencia. Esa dependencia sobra. Es decir, que la X implica A, yo la puedo tener por otro lado, sin usar esa dependencia, teniendo en cuenta el resto de dependencias. Y ya ese conjunto, cuando yo ya tengo las dependencias redundantes, yo las elimino. Y lo que me queda, llamemos M al conjunto resultante, es el recubrimiento minimal. Es lo que nosotros habíamos planteado como salida, un conjunto M que sea minimal. Y ahí finaliza el algoritmo. Bueno, muchachos, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, voy a darle aquí. Vamos a hacer un ejemplo, a ver.
Vamos a hacer un ejemplo. ¿Están viendo la pantalla, chicos? Sí, lo que está en un Word donde dice cálculo de recubrimientos minimales. Muy bien, vamos a hacer este ejemplo, muchachos. Mire, yo tengo un conjunto L con estas tres dependencias funcionales. AB implica C, C implica D y B implica AD. Y le vamos a calcular ¿qué? El recubrimiento minimal M. Entonces, vamos a ir haciéndolo. Entonces, el paso 1. Bueno, entonces, el paso 1, ¿en qué consiste? En que todas las dependencias deben ser de la forma genérica, pues X implica A. X implica A. Muy bien. Entonces, ahora yo les pregunto. ¿Todas las dependencias de L tienen esa forma? No, profe. ¿Cuáles no la cumplen? C, entonces D y E, y B implica AD. Muy bien, correcto. Entonces ahora digamos que la dependencia C implica D y E, esta dependencia, la descomponemos en dos dependencias, porque en el lado derecho hay dos atributos, D y E. Entonces la descomponemos en las dependencias Entonces, aquí abrimos eso en dos dependencias. C implica D. C implica D. Coma. Y C implica E. Muy bien. Pero también tenemos que la dependencia B implica AD. Entonces, ahora digamos que la dependencia B implica AD. Dependencia B implica AD. Ok. La descomponemos en las dependencias. Entonces, ahora abrimos esto en dos. B implica A, coma, y B implica AD. Muy bien. Entonces, aquí estamos en el paso 1. Paso 1. Muy bien. Entonces, partimos de este L. Entonces, ¿cuál sería el resultado del paso 1? Entonces, ahora, ¿quién sería L1? Vamos a ver, ¿quién sería L1? ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener los L1. Ok. Entonces, vamos a tener aquí L, L1. Muy bien. Entonces, ¿quién sería L1? ¿Quién sería el conjunto L1? Entonces, el conjunto L1 entonces sería AB implica C.
Y ahora ya no es C implica D. Eso se abrió en dos dependencias. Una que es C. Entonces aquí sería C implica D, coma, C implica E. Y ya no sería B implica D, sino B implica A, coma, y B implica D. Entonces, ya transformamos este conjunto L en este conjunto L1. Muy bien. Entonces, ahí vamos. ¿Ok? Entonces, ya este conjunto L1 cumple la primera condición, que todas las dependencias en el lado derecho tienen un solo atributo. Entonces, ahora vamos al paso 2. ¿Qué dice el paso 2? Paso 2 es eliminar atributos extraños. Una cosa importante, muchachos, el orden hay que respetarlo. Es decir, primero hay que eliminar atributos extraños y finalmente eliminar dependencias redundantes. No lo vayan a hacer al revés, porque se afecta. A ver, eso se debe a que a veces hay dependencias que están correlacionadas. Y también el cálculo del recubrimiento minimal depende del orden en que uno tome las dependencias. Si uno, por ejemplo, toma las dependencias en cierto orden, le puede dar un recubrimiento minimal o le puede dar otro. Lo importante es que, aunque los dos recubrimientos sean distintos, lo importante es que ambos son minimales. Entonces no afectan el diseño. ¿Ok? Pero lo que sí afecta es que usted, por ejemplo, invierta los pasos del algoritmo. La recomendación es los pasos deben ser exactamente como está la definición. Paso 2, eliminar atributos extraños y paso 3, eliminar dependencias redundantes. Entonces, paso 2, eliminar atributos extraños en L1. Vamos a eliminar atributos extraños en L1. Muy bien. Bueno, ojo. ¿Qué significa eliminar atributos extraños? Es eliminar aquellos atributos que en los implicantes sobren. Pero noten una cosa, muchachos, aquí, que aquí hay solo una dependencia para analizar atributos extraños y es la primera. En las demás, no. Yo no puedo decir aquí si C es extraño ni si B es extraño. En cambio acá, que yo tengo dos atributos A y B en el lado izquierdo, en el implicante, yo sí puedo preguntarme si A es extraño o es extraño. Es decir, la pregunta es si para yo implicar a la C, yo necesito a los dos. Puede ser que necesite solo la A, puede ser que necesite solo la B, o puede ser que lo necesite a ambos. Eso es lo que vamos a averiguar. Pero yo no puedo eliminar aquí la C, porque entonces no habría dependencia. Entonces, la eliminación de atributos extraños solo se hace en aquellas dependencias cuyo lado izquierdo contenga dos o más atributos. Muy bien. Entonces, ténganlo presente, muchachos. Ténganlo muy presente. Entonces aquí vamos a hacernos la siguiente pregunta. Vamos a decir, A es extraño. A es extraño en la dependencia AB implica C.
A es extraño en la dependencia AB implica C. Eso es lo que nosotros vamos a averiguar. Y entonces, ¿cómo lo averiguamos? Calculamos el cierre. Calcularíamos el cierre. Digamos que aquí yo tengo que el X en este caso, el X es AB. El X es AB. Y el atributo que estoy analizando, si es extraño, entonces yo debo tomar a X, le debo quitar ese atributo que estoy analizando. Entonces, X menos A. Menos A. Y X menos A, pues me va a dar B. O si como hagámoslo más ortodoxamente, pongámosle las llaves. B. Entonces, yo lo que debo hacer es calcular el cierre de B. Entonces, calculamos el cierre de B. Vamos a calcular el cierre de B. Vamos a calcular B más. Entonces, calculemos el cierre de B. ¿Qué me daría el cierre de B? Yo con la B, ¿qué tendría ahí, muchachos? A ver, ¿Cómo? a ver. B, en primer lugar. Siempre por reflexividad va a estar B. Y con la B, ¿qué más tendría yo? A. Ajá. Sí. Y a D. Y A, D. Muy bien. Pero miren, muchachos, una cosa. Con la A y la B que están aquí, yo tengo la C también. Ok, yo tengo la C. Uh-huh. Ah, pero con la C yo tengo la D. Bueno, ya está, pero con la C yo tengo la E. En otras palabras, mire, este cierre me va a dar, ¿qué? Todo T. Si tomamos como T todos los atributos que están implicados aquí, que son A, B, C, D y E, está T. ¿Qué significa eso, muchachos? ¿Qué significa eso? Entonces, mire, nosotros nos estamos preguntando lo siguiente. Yo tengo acá una dependencia que dice que AB implica a C. Yo lo que estoy diciendo ahí es que la C depende de la A y la B. Pero resulta que yo al calcular el cierre de X menos A, o sea, si yo calculo el cierre de B, yo puedo generar a la C. Mire que la C pertenece al cierre de B. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo para generar la C, yo no necesité la A. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que A es ¿qué? Es extraño. Entonces, digamos ahora lo siguiente. ¿Cómo? C pertenece como C pertenece a B más, C pertenece a B, perdón, C pertenece a B más. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, el atributo A es extraño en la dependencia AB implica C. Por lo tanto, cambiamos la dependencia AB implica C por B implica C. ¿Qué quiere decir? Ah, mire, es que si A es extraño, yo no necesito la A en esa dependencia. Entonces, ahora, ¿quién sería L2?
Entonces, ahora L2. ¿Quién sería L2? Ahora vamos a cambiarle aquí el numerito. Le ponemos L2. Entonces, ¿quién sería L2? L2, ¿quién sería? Entonces ya L2 ya no tendría AB implica C, sino AB implica C. Tendríamos aquí entonces B implica C y las demás dependencias. C implica D. Ok. Entonces, ¿ya quién sería L2? L2 sería B implica C, C implica D, C implica E, B implica A y B implica A. ¿Entendido, muchachos? Entonces, hubo un atributo extraño allí. Yo no necesité la A para implicar a la C. Yo no necesito A y B para implicar a C. Con B solo basta. Bueno, entonces vamos ahora al paso 3. Entonces, ahora el paso 3, que ya es eliminar dependencias redundantes. Eliminar dependencias redundantes en L2. En L2. Vamos a eliminar dependencias redundantes en L2. Ok. Bueno. Entonces, en L2, ¿qué tenemos? Tenemos 5 dependencias. B implica C, C implica D, C implica E. Bueno, tengo 5. Entonces, ahora voy a empezar a analizar cada una de esas dependencias. Entonces, empecemos por la primera. B implica C. Entonces, digamos acá, hacemos esta pregunta. B implica C. ¿Es redundante? No voy a escribir, habría que decir B implica C redundante en L2, bueno, pero ya se sobreentiende que estamos hablando de L2, entonces no voy a poner eso. B implica C es redundante, entonces, ojo muchachos aquí, lo que hacemos es que calculamos el cierre del lado izquierdo de la dependencia, pero ojo, que cuando yo calcule el cierre, en la dependencia que estoy analizando, o sea, B implica C, no interviene en el cálculo del cierre. Una vez en un parcial un muchacho me dijo, profesor, todas las dependencias me dan redundantes. No puede ser. Claro, ¿qué pasaba? Que el muchacho cuando calculaba el cierre, metía la dependencia dentro del cierre, claro, entonces así siempre te va a dar redundancia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calculamos el cierre de B, calculamos B más. Pero ojo que cuando calculamos ese cierre no tenemos en cuenta la dependencia que estoy analizando. Entonces la pregunta es, ¿con B yo qué puedo tener, muchachos? Ojo, sin tener en cuenta la dependencia B implica C. ¿Con B qué puedo tener? El cierre de B, ¿qué me da? Profe. Sí. ¿Algo más? D. D. Listo. ¿Algo más? No. Entonces, ¿cuál es lo que se está buscando? La pregunta es, ¿será que yo puedo generar
con la B yo puedo generar la C sin usar esta dependencia, porque si es así, entonces esta dependencia sobra. Pero mire que la C no entró en el cierre, entonces digamos aquí como B no pertenece, vamos a ver si puedo poner el simbolito de no pertenencia. A ver. No lo veo. Veo es el no existe. Bueno, vamos a ver si aquí en operadores está. Sí, efectivamente en operadores está. Entonces, digamos, como B no pertenece, perdón, C. Como C no pertenece al cierre de B, como C no pertenece al cierre de B, entonces la dependencia B implica C no es redundante. Entonces esa dependencia no sobra. Listo, muchachos. Y ese análisis lo hacemos con cada una de las dependencias. Pues ahora hacemos lo mismo con la siguiente. C implica D. C implica D es redundante. Entonces, calculamos el cierre de C. Siempre se calcula el cierre del lado izquierdo. Calculamos el cierre de C, pero no tenemos en cuenta la dependencia. Entonces, con la C, sin tener en cuenta la dependencia, C implica D, ¿qué me daría el cierre de C? Con la C, ¿qué puedo tener yo? C, E. C, E. Y yo con la E puedo tener algo distinto de ella misma, no. Entonces, miren que no generé la D. Entonces, hacemos lo mismo. Vamos como D no pertenece como D no pertenece al cierre de C, como D no pertenece al cierre de C, entonces la dependencia implica D no es redundante. La dependencia C implica D no es redundante. Muy bien, ya hemos analizado las dos primeras, sigamos con la otra. Ahora nos preguntamos, C implica E, ¿es redundante? Una pregunta. Sí. En la parte anterior no era la letra D, no pertenece al cierre de C. Es que ahí pusiste D. Sí. Sí, aquí se me fue esta E de más. Como D no pertenece al cierre de más, entonces la dependencia. Okay. Ahora la pregunta es, ¿C implica E? ¿Es redundante? Entonces, miremos a ver. Entonces, ahora calculamos el cierre de C, pero mire que este cierre no nos va a dar igual al anterior. Porque, ojo, que ya aquí la dependencia que no tengo en cuenta es C implica E. Sin tener en cuenta esta dependencia, ¿qué me daría el cierre de C? Yo con C, ¿qué tengo? Tengo C, obviamente. ¿Y qué más? D. D.
y no más. Y yo con la D no tengo nada más distinto de ella misma. Y ahora sí ponemos aquí la E. Como E no pertenece al cierre de C, entonces la dependencia implica E no es redundante. Listo, muy bien, muchachos. Seguimos. Nos faltan dos dependencias. B implica A. B implica A es redundante. Implica A es redundante. Bueno, entonces calculamos el cierre de B. Calculamos el cierre de B. Pero en este cierre de B no interviene la dependencia B implicada. Ojo, ¿qué me daría el cierre aquí? B en primer lugar. C, 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 D y E. D, muy bien. Y con la C yo tengo la D y con la C yo tengo la E. Muy bien. Pero noten que no generamos la A. No generamos la A. Entonces digamos como A no pertenece al cierre de B, entonces la dependencia B implica A no es redundante. Listo. Nos falta solamente analizar la última. B implica D. Es redundante. B implica D es redundante. Entonces calculamos el cierre de B. Okay. Y tenemos B. Ojo que esta B implica D no entra, pero sí entran las demás. Con la B, ¿yo qué puedo tener? ¿Qué tendría, muchachos? Puedo obtener A y C. Podría tener A y C Obtiene, Y D. usted obtiene D y E. y tengo D y E. D y E. Tendría todos. Como en el paso 3. Entonces, miren que ahora sí. Miren que la D la obtuve. Entonces, digamos ahora sí. Como D pertenece, aquí me tengo que cambiar el símbolo. Me mandó por acá. Entonces, digamos acá. Como D pertenece al cierre de B, entonces en este caso sí es redundante. Entonces, la dependencia B implica D
Sí, es redundante. Sí, es redundante. Sí, es redundante. Y entonces la eliminamos. Si es redundante, punto, se elimina el conjunto L2. Se elimina el conjunto L2. Entonces, ¿cuál sería el conjunto final? Entonces, finalmente, ¿quién sería M? Finalmente, coma, M es igual a ¿qué? Entonces, ¿cuáles serían las dependencias que sobreviven? Pues serían todas las de L2 menos la última. Entonces sería B implica C, C implica D, B implica C, C implica D, C implica E y B implica A. C implica E, C implica E, B implica A. Entonces, este es mi conjunto final M. Este es el recubrimiento minimal. Entonces, este conjunto M contiene la misma información que el L inicial, contiene la misma información que este, pero no tiene redundancias. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que cuando se vaya a diseñar, partimos de conjuntos como este que sean minimales para no afectar el diseño. ¿Entendido, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? Todo claro, profe. Bueno, muchachos, entonces voy a dejar de compartir y voy a pausar